Hola amigos de Esencia Holística, bienvenidas a un webinar más aquí con nosotras. Aquí traemos nuevamente hoy una invitada que ya conocen, ella es Milena Capera, y hoy nos viene a hablar sobre el uso del péndulo, cómo usar el péndulo. ¿Qué tal eso? Maravilloso, ese es un tema que quiero aprender hace rato. Yo sé, de hecho el tema es propuesta de mi mamá, ella como, por favor, Mile, ven aquí a hablarnos de cómo usar el péndulo. Yo creo que el péndulo es un elemento como muy místico, ¿no? O sea, como que yo pienso en el péndulo y pienso así como estos antiguos místicos, lo que llamaban las brujas, bueno, brujas en el mejor sentido, ¿no? ¿Cierto? Así como con su péndulo, moviendo la energía y todo eso. Así que de verdad creo que aquí podemos incluso hasta desmitificar cosas que puedan estar relacionadas con el péndulo, ¿cierto? Así que bueno, bienvenida. Muchas gracias, Andrés. Gracias, Patri. Sí, claro, es un tema súper apasionante y que yo pienso que todos y cada uno de nosotros debería saber manejar el péndulo para un mayor conocimiento, para el uso de la intuición y seguro que nos iría mucho mejor en la vida. Totalmente. Y bueno, quiero anunciarles desde ya que vamos a estar haciendo un taller de manejo básico de péndulo el sábado 7 de noviembre, amigos. O sea, todavía tenemos aquí un mes y un poquito para prepararnos, para que se preparen y se unan a ese taller de manejo básico del péndulo. Escríbanos a nuestro correo electrónico, se lo vamos a dejar aquí en la descripción de este video, y allí nos preguntan la información, les damos toda la información. Vamos, no se lo pierdan, un taller de 2 horas en el que van a empezar a usar el péndulo de uso terapéutico para su propio proceso. ¿Listo? Entonces, bueno, creo que podemos empezar con la presentación. Y listo. Ok. Sí, hoy vamos a hablar básicamente y rápidamente de lo que es el péndulo. Aquí hablando un poquito de su origen en la anterior diapositiva. Podemos ver que el origen del péndulo pues realmente no es bien conocido, no es bien establecido. De hecho, se han encontrado hallazgos en pinturas antiguas a nivel de las culturas egipcias, a nivel de las culturas hebreas, pero realmente pues obviamente el péndulo, como el uso, digamos, místico que tú mencionas, ese péndulo no tiene un origen claro, ¿sí? El péndulo como propiedad física, ese sí es otro péndulo que, bueno, digamos, tiene el mismo funcionamiento, pero ese sí lo descubrió Galileo Galilei, ¿sí? Al observar una iglesia como un candelabro se movía, ¿sí? Pendularmente, entonces él creó el péndulo a nivel físico, que ha sido usado como un descubrimiento y de hecho participó en la elaboración de muchos objetos físicos, entre ellos inclusive el reloj mecánico. ¿Sí? Entonces, esa es la parte física. Pero la parte, digamos, esta mística de comunicación no está bien claro, pero lo que sí sabemos es que hay muchas pinturas de los egipcios usando un péndulo. Buenísimo, eso es increíble, ¿no? Cómo nos vamos a todas esas civilizaciones tan antiguas y nos encontramos cosas, nos encontramos como con conocimiento que ellos ya sabían hace mucho tiempo atrás, ¿no? Y nosotros apenas estamos como sacándolas nuevamente al ruedo, conociéndolas. Sí. Súper. A nivel médico, ¿sí? Porque digamos que la radiestesia es más conocida a nivel médico, o sea, y a nivel físico. Entonces, a nivel, digamos, médico, quien llevó el péndulo hacia el uso de enfermedades y de diagnosticar enfermedades, ¿sí? Fue ese médico, Albert Abraham, en 1922. Entonces ya podemos ver qué tan antiguo, ¿sí? Y hay datos y hallazgos de que en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron péndulos para encontrar agua, para encontrar siembras e inclusive para prevenir la aproximación de tropas enemigas. Entonces, wow. Sí, realmente ha sido ampliamente utilizado. Al principio nació como una medida de radiestesia. Los que lo empezaron a utilizar dijeron, bueno, el péndulo es una herramienta que sirve para detectar radiaciones. Por eso se llamó así, radiestesia. ¿Sí? El principio era que todos los seres vivos, plantas, animales, minerales, tienen unas radiaciones, consideraron ellos.
y a través de esas radiaciones el péndulo era capaz de detectar la radiación. Entonces, por eso se usaba para encontrar oro, para encontrar agua, para encontrar minerales, ¿sí? Pero a nivel ya cuando fue evolucionando, vino la radiestesia médica, los médicos que empezaron a utilizarlo consideraron que lo que se medía era una respuesta del subconsciente, ¿sí? Entonces, cuando ellos preguntaban algo a nivel del gráfico, era el subconsciente quien los guiaba hacia una respuesta, ¿sí? Esa fue su primera interpretación del uso del péndulo, ¿sí? Luego, esta conexión fue avanzando con el tiempo, ¿sí? Y inclusive hay gente y hay personas que lo utilizaron como método de adivinación, ¿sí? De adivinar el futuro, de hallar objetos, de hallar cosas, personas, ¿sí? Y bueno, fue evolucionando su conocimiento y luego de ahí vino el hecho de que no nos estábamos comunicando solo con el subconsciente, entonces vino el concepto de vibraciones, ¿sí? Entonces, es que los seres humanos, las plantas, los animales emiten vibraciones y eso es lo que el péndulo detecta. Entonces, se fue progresando. Y a medida que ha pasado más el tiempo, ahora el progreso es mucho mayor, porque ahora no hablamos sino también de una conexión con la divinidad. O sea, el péndulo es capaz de conectarnos con la divinidad, ¿sí? Wow. Con el espíritu. Wow. Ahí se ven unas herramientas diferentes a la del péndulo que se usaron en radiestesia y de hecho todavía se usan, como son las varitas, como es la Y, ¿sí? Que se llama ahí baret, y el tensor. Y el principio físico era el mismo, se tensionaba o movían las varitas en el momento en que encontraban la radiación o la vibración de lo que estaban buscando. Claro, súper. Es decir, el péndulo responde a la vibración, al subconsciente, y es un canal o una herramienta de conexión con la divinidad. Sí, en las próximas diapositivas voy a hablar un poquito más ahí de ese tipo de conexión. Ah, bueno, perfecto. Listo. Hay muchísimas clases de péndulo, ¿sí? Por supuesto. Hay unos que son mucho más conocidos, puedes pasar esa. Está el péndulo egipcio, es uno de los péndulos más conocidos, más respetados. Hay dos clases del egipcio. En el taller podemos ya profundizar cada uno y la técnica de cada uno. El péndulo hebreo. Un momentito. ¿Me escuchan? Sí. Okay. El péndulo hebreo, que es un péndulo de madera, también vamos a profundizarlo en el taller. Y bueno, aquí se les muestra, este es el péndulo hebreo, yo manejo uno, ¿sí? Y están, por supuesto, los de madera que no son hebreos, los de metal, los de cuarzo, ¿sí? Pero en realidad el péndulo puede ser de cualquier material. De hecho, hay quien dice que si tú pones un chicle, ¿sí? Haces la bolita del chicle y lo pegas en un hilo, eso es un péndulo y es completamente válido, ¿sí? Obviamente, cada material, este es un péndulo de acrílico, ¿sí? Cada material tiene unas propiedades, ¿sí? Diferentes a los otros. Entonces, hay radiestesistas, por ejemplo, que le gusta trabajar con el metal, porque el metal es mucho más conductor, imprime mucho más la energía, otros prefieren el cuarzo, pero al final es como el vino o como la cerveza, el que mejor actúe contigo, el que más te guste. Es una cuestión también de conexión con tu péndulo. Perfecto. Vamos a pasar a la otra. Ok. Entonces, eso quise colocar en esta diapositiva, que era lo que tú me decías en aquel momento. En realidad, el péndulo, como vimos por la historia, era solamente utilizado para quitar vibraciones, quitar energías y poner energías en la radiestesia. Así nació la radiestesia. Se hacía un diagnóstico y luego el radiestesista lo que hacía era quitar las energías que habían llevado a ese trastorno y luego irradiar, ellos llaman así, irradiar y desirradiar energías nuevas, ¿sí? Así trataban la enfermedad como tal.
Pero realmente el péndulo es más que eso, depende de la conexión con quien lo hagamos, ¿sí? Si lo queremos trabajar con radiestesia, pues básicamente estamos trabajando con radiaciones, con vibraciones, con magnetismo, ¿sí? O sea, estamos trabajando incluso totalmente físico, porque el péndulo realmente trabaja de forma física, solo que a nivel científico no hemos descubierto totalmente cómo se hace ese trabajo, ¿sí? Apenas estamos hablando hoy de quantum, y pues claro, esto explicaría a nivel de física cuántica porque el péndulo puede irradiar estas energías, limpiar estas energías que hay en la irradiación de una persona, ¿sí? Lo que está emitiendo. Pero realmente yo puedo utilizar el péndulo, ¿sí? Para conectarme con cualquiera de estas comités que yo tengo. Yo superior, guías, ángeles, espíritu, ¿sí? Entonces, el péndulo está como yo lo quiera manejar, ¿sí? Y con quien lo quiera manejar. Por supuesto, en mi concepto muy personal, la conexión con la divinidad o con el espíritu, obviamente es la mejor conexión, ¿sí? No porque obviamente los demás no tengan su valor, sino porque de esta manera no solamente va a servir, ¿sí? Para, digamos, tratar una enfermedad, para decidir sobre un negocio, si hago un proyecto, sino que además de eso nos va a permitir ampliar nuestro conocimiento, ¿sí? A nivel de la espiritualidad. Y eso es realmente lo importante. Ok, sí, totalmente. Fíjate que qué curioso, porque sí, hace poquito estaba justamente viendo, o me salió como en Instagram, una publicidad que decía como que taller de Reiki angélico. Y yo, que Reiki angélico, no, taller de péndulo angélico, decía así. Y yo me quedé como, ah, mira, qué interesante. Y eso me dio a entender eso, ¿no? Que de verdad podríamos conectarnos con el péndulo con cualquier tipo de energía o de vibración. Ujú. Depende de Claro. lo que nosotros quisiéramos. Inclusive, Mile, con energías no tan altas, ¿no? Sí, claro, por eso es importante que nuestra conexión sea realmente con la divinidad. Por eso inclusive hay anécdotas y experiencias de inclusive personas que dicen que pueden utilizar el péndulo para conectarse con espíritus, ¿sí? Con personas que ya murieron, ¿sí? O inclusive con otro tipo de fuerzas, ¿sí? Pero realmente, obviamente, ese no es el ideal de este conocimiento, sino que lo utilices para una conexión con tu espíritu, para tu propio desarrollo personal y después puedes utilizarlo con los demás, ¿sí? Pero primero estás tu desarrollo como tal. Entonces, sí, inclusive en Internet van a encontrar, utiliza el péndulo para que te conteste un espíritu, así como la tabla Ouija, ¿sí? Algo así, pero bueno, no, pues ese no es el conocimiento que queremos compartir. Claro, sí. Entonces, ¿cómo trabajamos con él? ¿Sí? Es muy fácil, realmente, es bastante fácil. Hay gente que tiene muchas preocupaciones por cómo lo va a mover, pero realmente es muy fácil, ¿sí? Bueno, primero que todo, sí se necesita cierto, digamos, limpiar cierto tipo de bloqueos, ¿sí? Y por supuesto, como todo, es un entrenamiento muscular, ¿sí? Y cada día te va a salir mejor si lo entrenas, ¿sí? Por supuesto, si no lo entrenas, no va a salir. Pero bueno, hablando de bloqueos, muy pocas personas tienen bloqueos para manejar el péndulo, realmente, muy poquitas, ¿sí? Estas personas casi siempre cuando tienen algún bloqueo es por vidas pasadas, entonces tienen recuerdos de sus vidas pasadas donde inclusive movieron el péndulo, ¿sí? Donde inclusive de pronto hacían algún tipo de medicina, de sanación, de información energética y utilizaban posiblemente el péndulo y se vieron de pronto envueltos en situaciones de ego o en situaciones de fracaso o en situaciones de excesos y bloquearon para sus siguientes vidas, digamos, por temor, la utilización del péndulo, porque de resto, en realidad todos podemos mover el péndulo, ¿sí? Entonces, es muy poco la gente que tenga algún bloqueo.
Pero bueno, de hecho en el taller lo que ofrecemos es hacer inclusive una limpieza grupal para que obviamente haya mayor fluidez al mover el péndulo. El péndulo se puede programar por sí mismo. O sea, si tú quieres decirle, péndulo, yo quiero que mi sí sea horizontal y que mi no sea vertical, pues el péndulo lo hace, ¿sí? Es totalmente programado por ti. Pero digamos, medicina alternativa que lo ha utilizado, como la radiestesia, como el Reiki, lo ha programado de una manera determinada. Por ejemplo, en la radiestesia, ellos consideran que su sí es hacia la derecha y que su no es hacia la izquierda, ¿sí? Y tienen un movimiento para irradiar, ¿sí? Que es varias vueltas según las manecillas del reloj, y tienen un momento para desirradiar, que son varias vueltas en contra de las manecillas del reloj. ¿Sí? Como les decía antes, ellos realmente solo decían que trabajaban con radiaciones, entonces ellos no les interesaba ningún otro movimiento. Esos eran sus 4 movimientos. El Reiki, por ejemplo, utiliza el péndulo. Yo no conozco mucho de Reiki, pero no sé en qué nivel lo hacen. Pero sí sé que el Reiki utiliza el péndulo y ciertas clases de péndulo, inclusive, cuando encuentra como bloqueos, ¿sí?, energéticos y quiere ayudarse con una desprogramación o desinradiar energías en un determinado lugar del cuerpo, ¿sí? Entonces, a través del péndulo, desirradian esas energías en un bloqueo determinado, ¿sí? Así hacen los reikistas, ¿sí? Hay una terapia que utiliza el péndulo que se llama terapia de respuesta espiritual, que la vimos en el webinar pasado. Y aquí trabajamos, por ejemplo, nuestro sí es vertical y nuestro no es horizontal. Y nosotros hacemos que la limpieza sea totalmente determinada por espíritu. Es decir, espíritu puede limpiar a la derecha, espíritu puede limpiar a la izquierda, espíritu puede limpiar haciendo un balanceo o inclusive movimientos más inesperados, ¿sí? Porque nosotros realmente soltamos el control del ego. Nosotros no metemos el ego en lo que hace el espíritu. Por lo tanto, el espíritu se mueve de la forma que él quiera moverse, ¿sí? Y lo único que tenemos determinado con el espíritu inicialmente es un sí, que es vertical, y un no, que es horizontal. Sin embargo, aquí la gente, como le digo, puede haber aprendido una forma, y hay gente que llegó a 3, por ejemplo, de radiestesia, ¿sí? Y no sabían si no hacer el sí hacia la derecha y el no hacia la izquierda. Y simplemente, después de un pequeño proceso, vamos a cambiar el sí, vamos a cambiar el no, y lo cambia perfectamente. O sea, que una cosa que hayas aprendido no quiere decir que no la puedas desaprender y cambiarla y programarla de otra manera, ¿sí? Hay muchas otras cosas que se trabajan con péndulos, pero no están como establecidas, ¿sí? Hay terapias como la reprogramación cuántica, donde los que practican reprogramación cuántica lo hacen con las manos. Sin embargo, se puede hacer reprogramación cuántica usando un péndulo. Eso sí, en comunicación con espíritu, ¿sí? Entonces es un trabajo, bueno, en reprogramación cuántica no se trabaja solo con espíritu, se trabaja con los ángeles, se trabaja con los espíritus del servicio magnético y por supuesto, ahí el movimiento también es libre, solo existe un sí y un no. Entonces es bien interesante. Súper Sí, interesante. muy interesante. Yo he escuchado del péndulo, bueno, hace muchísimos años y ahora pues he tenido la experiencia a través tuyo, pero realmente no sé cómo se maneja el péndulo. Pero sí he sabido de muchas personas que han logrado identificar enfermedades, incluso enfermedades de grado terminal en personas enfermas. Entonces me parece muy interesante todo lo que se puede hacer con el péndulo. Obviamente las cosas tienen que ser bien intencionadas para poder lograr también un resultado a favor o un resultado. Claro, eso que tú dices es la radiestesia, eso es la radiestesia médica. Ujú. Los médicos que se han ido por la radiestesia, o inclusive no médicos, lo que pasa es que el médico tiene un registro mucho más amplio que el que no es médico, entonces lo va a saber interpretar mejor, ¿sí?, que el que no lo es. Pero sin embargo, el radiestesista lo que tiene son una serie de gráficos, ¿sí?, que el péndulo se trabaja con gráficos en su forma básica, ¿sí?
¿Por qué? Porque los gráficos obviamente ayudan muchísimo al principio para desarrollar tu poder mental y luego inclusive tú podrías trabajar sin gráficos, ¿sí? Pero al principio tú necesitas los gráficos para una guía. Entonces el radiestesista lo que hace es tener unos gráficos en donde tiene diagnóstico por órganos, diagnóstico por sistemas, que hay tumores, virus, bacterias, y simplemente vas colocando. Ellos trabajan con algo que se llama testigo, ¿sí? El testigo es el nombre de la persona, la fecha de nacimiento, o inclusive una parte de su cabello, una gota de sangre, ¿sí? Entonces ellos trabajan con ese testigo, ¿sí? Porque ellos, como les decía ahorita, ellos no hacen una conexión con el espíritu, ellos lo que hacen es una conexión con la vibración, con la energía, con la radiación de la persona. Entonces ellos ponen esa gotica de sangre y hacen el diagnóstico utilizando todos sus gráficos. No solo diagnóstico, tratamiento, todos los tratamientos, no se necesita cirugía, se necesita flores de Bach, se necesita homeopatía, en fin, ellos lo sacan todo con sus gráficos, ¿sí? Y hay muchos testimonios de gente que se ha sanado usando radiestesia, ¿sí? Son bastantes, y la radiestesia es viejísima, como Sí, pudieras claro. ver, no es algo que haya muerto con el tiempo, como la homeopatía, que tiene más de 200 años. Entonces, cuando algo funciona tanto y tiene tanto tiempo, tú no puedes decir que no funciona, o sea, y no puedes demeritarla solo porque no tienes una prueba científica, ¿sí? Así es. Entonces, esa es la radiestesia, ¿sí? Entonces, Totalmente, maravilloso. Bueno, no, en el taller vamos a aprender cómo trabajar todo esto, ¿cierto? Como decías, me gusta mucho esa parte, decías de la limpieza que se hace al grupo para quitar cualquier bloqueo para el trabajo con péndulo, porque muchas personas pueden tener esa duda, ¿no? Y dicen, ay, yo no tomo el taller porque yo intenté ya mover el péndulo y a mí eso no se me movió. Entonces, ¿qué pasa? Tú me vas contando y yo como que voy desarrollando enseguida qué va a decir la gente, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus objeciones? Y me imagino también que pueden sentir eso. Entonces, qué bueno que puedan hacer eso en el taller, como quitar esos bloqueos para trabajar con el péndulo, intencionándolo desde la forma más elevada y a su favor. claro, y es que inclusive la gente puede pensar de pronto al ver esa diapositiva, bueno, yo uso el péndulo, pero tengo que usarlo en radiestesia o tengo que usarlo en TRE, y realmente no. Tú puedes usarlo todos los días para ti, en tu comunicación con el espíritu. Y ya eso va a ser grandioso, porque tú sabes que es poder decir, este trabajo me conviene, o no me conviene este trabajo, o me conviene más este que este, y ya tú puedes escoger y hacer una comunicación con el espíritu y preguntar, y ya obtienes una respuesta, que Claro. por supuesto está en ti, tu libre albedrío, si le haces caso o no le haces caso, ¿sí? Pero ya te está dando una intuición y te está diciendo, ¿sabes qué? Este lugar te conviene más que este otro, ¿sí? Y ya eso es bastante. Genial, sí, eso es bastante, amigos. Sí. Súper. Ahí hay unas reglas, pero bueno, las puse ahí como reglas porque realmente no existen unas reglas. En internet pueden encontrar que hay gente que dice que sí, que tienes que ser vegetariano o que tienes que ser completamente limpio para mover el péndulo, y realmente no es así. Por supuesto, hay personas, como decía ahorita, menos bloqueadas, otras personas con otros bloqueos, pero más que todo está la creencia de que tú no lo puedes mover, ¿sí? Entonces, si tienes la creencia de que eres un ser que está contaminado y que eres un ser mundano y que no mereces mover el péndulo, pues sí, no lo vas a mover. Claro. ¿Sí? Ahí está el O punto. por ejemplo, la creencia de que es que si usa el péndulo van a llegar otras entidades bajas o algo así, pues obviamente enseguida empiezas a crear ese rechazo. Sí, claro, claro, es que hay también eso, mucha creencia, inclusive dentro de la misma gente que mueve el péndulo, está la creencia de que no, que tú abriste los portales y se vinieron todos los demonios y se vinieron todas las entidades de bajo astral, pero realmente no es así, o sea, realmente tú lo que haces es abrir un canal con espíritu, y cuando el espíritu abre ese canal, él mismo hace una preparación previa donde te va a mantener, ¿sí?, orientada a esa conexión. Por supuesto, como decía ahorita, es un músculo y entre más lo entrenes mejor, ¿sí? Porque así es. Al principio podrás tener algunos impases, pero luego ya todo va a fluir. Entonces, lo de las reglas, ponía preparación previa, porque bueno, sí hacemos una pequeña preparación que es básicamente relajar.
La preparación previa es relajarte, porque pues si vienes pensando en las 10.000 cosas que tienes que hacer o en los 10.000 problemas, va a ser más difícil que conectes con espíritu, ¿sí? Porque tienes el ego metido en todo, en toda la fuerza. Pero básicamente es una relajacióncita previa, ¿sí? Cada terapia, Reiki, terapia 3, tiene una preparación, ¿sí? Pero eso es para la terapia. Para mover el péndulo solamente relajar, ¿sí? La limpieza del material, esta es otra cuestión muy, que te digo, también la gente pues habla mucho, ¿no? Que tienes que limpiar el péndulo, que tienes que limpiar, sí, es importante, especialmente cuando estás aprendiendo, que limpies el péndulo y que este péndulo no esté cargado, especialmente si usas uno de cuarzo, porque los de madera no se cargan, ¿sí? Si usas uno de metal, entonces sí, debes limpiarlo. Hay gente que lo limpia con el cuenco tibetano. En el taller ahí podemos mirar más métodos de limpieza. El peso del material, para aprender a mover el péndulo se recomienda que no tenga peso, menos pesado del mundo, para que obviamente puedas moverlo más fácil, ¿sí? Pero a medida que lo vas desarrollando, el peso puede ir aumentando y eso habla de tu poder mental, ¿sí? Pero al principio es un peso liviano, ¿sí? Y otras cositas son con qué vas a trabajar, ¿sí? Con qué gráficas, pues se requiere un lugar donde estés concentrada, ¿sí? No un lugar pues donde tengas demasiados estímulos, ¿sí? Porque te vas a desconcentrar muy fácil. Y los testigos, que como les digo, dependiendo de cada terapia, se trabaja con testigos o no. Yo, por ejemplo, en terapia train, de hecho, pido el nombre de las personas, pero más que todo es porque yo tengo ese requisito ahí, pero realmente apenas la otra persona se comunica conmigo y me emite la voz, ya me está llegando su energía y ya yo ni siquiera necesitaría su nombre, ¿sí? Pero pues se hace, ¿sí? Adelante. Súper. Genial. Vamos a ver aquí la otra. Ok, es importante tener unas recomendaciones que en el taller profundizaremos, pero bueno, básicamente al principio solo trabajamos con un sí o con un no, ¿sí? Mientras tú entrenas tu poder mental, después es posible que el espíritu te dé otro tipo de respuesta, pero al principio te va a decir, eso sí es o eso no es, ¿sí? Entonces las preguntas tienen que ser sí o no. No puedo preguntar, ¿por qué tengo ese dolor? ¿Sí? Porque pues, no me va a responder. Pero sí puedo preguntar, yo soy Andrea, o yo soy Patricia, estoy vestida de negro, ¿sí? Son cosas muy sencillas, pero es para ir fortaleciendo la conexión. No se puede adivinar el futuro. Bueno, esto es un tema polémico, ¿sí? Hay quienes dicen que sí se puede, otros dicen que no. En mi experiencia personal, realmente yo no acostumbro a hacer eso, ¿sí? El futuro, el espíritu me ha enseñado que se mueve todo el tiempo, ¿sí? Y que por lo tanto las proyecciones son muchas, así como los que son fanáticos de Avengers, el Doctor Strange, o sea, calculó no sé cuántas posibilidades para que el mundo existiera. Entonces, exacto, eso es el futuro, demasiadas posibilidades para poder decirte va a pasar esto, ¿sí? Tendría, los que dicen que se puede adivinar, es que la información ya debe estar en el campo cuántico y entonces yo te podría decir si eso puede suceder o no puede suceder. ¿Sí me hago entender? Pero es un tema ahí como delicadito, pero bueno, muy interesante. No se pueden encontrar cosas. Bueno, el péndulo fue mucho tiempo supuestamente usado para encontrar cosas, pero realmente es difícil encontrar objetos y cosas cuando no son objetos que se cargan, digamos, con energía permanente, ¿sí? De pronto puedo usar esta camisa y tal vez mientras me la quito y quiero saber dónde está, es posible que el péndulo me oriente porque está ligada a mi energía, ¿sí? Pero, por ejemplo, unas llaves, si se me perdieron hace no sé cuánto tiempo y ya mi energía no está ahí, es muy complicado que el espíritu me diga, oye, esas llaves las dejaste en tal parte. O sea, mientras esté ligado a una energía que esté en el campo, es posible que se pueda detectar una cosa. Por eso hay tantos testimonios de, oye, no encontré eso con el péndulo, no encontré la tarjeta, no encontré tal cosa. Bueno, que realmente ya no estaba ligada a tu energía y si no emite ninguna vibración,
Si es una cosa que hemos inventado en el mundo este de ilusión, pues no lo vamos a encontrar, porque el espíritu lo que detecta son energías formadas por partículas de luz. Y esas cosas no están hechas por partículas de luz. ¿Sí? Entonces, pero sí podemos trabajar con animales, con plantas, con minerales, con todo lo que emite y tiene vida. ¿Sí? Bueno, y por último eso, la conexión con el espíritu usando tu péndulo. Cada día puede ser mejor. Todos los límites la más los pones tú. El espíritu no te pone ninguno. ¿Sí? Entonces, así sea solamente para eso, digamos, y eso ya, como te digo, es bastante, no es que me voy a volver terapista de algo, sino aumentar mi conexión con la divinidad usando mi péndulo. Uy, ya quiero aprender. Sí, totalmente. Sobre todo, eso que dices es muy importante, ¿no? Porque de repente podemos traer todas estas, no sé, creencias sobre lo que voy a hacer con el péndulo y yo creo que no hay ninguna motivación correcta si es diferente a la de justamente aumentar esa conexión con tu divinidad y conocerte y reconocerte, básicamente. Entonces, súper importante. Y mira, aquí les dejamos la invitación al próximo taller de manejo básico del péndulo. De verdad, amigos, este va a ser un taller en el cual van a aprender de forma muy práctica cómo manejar el péndulo. Voy aquí a salirme de la compartida de pantalla. Nos va a ayudar muchísimo a usar el péndulo para nuestro propio proceso, así como, por ejemplo, ustedes me pueden escuchar tanto que uso mis cartas, mis oráculos para mi propio proceso, así mismo es el péndulo, o sea, de hecho el péndulo es un tipo de oráculo, de alguna forma, ¿cierto? Como otros tantos oráculos, así como las cartas también son uno. Así que súper invitados a este taller el 7 de noviembre. Ya saben que para más información y para inscribirse, escríbanos a nuestro correo electrónico que se lo vamos a dejar aquí abajo en la descripción de este video. Es súper. Pues bueno, Mile, muchísimas gracias por toda esta información. De verdad que es súper fascinante tener esta herramienta nueva, que no es nueva, milenaria pues, pero aquí para el canal, que todas estas personas puedan empezar a usar el péndulo para resaltar todo lo que ya está dentro de ellos y hacer esa conexión con su divinidad. Así es, no, me parece espectacular que podamos, algo que tú decías al principio, y es que podemos conectarnos con esta mente subconsciente, que conscientemente pues nos es muy difícil a la mayoría. Entonces, si esta es una herramienta que nos puede llevar o nos va a llevar a hacer esa conexión, me parece pues un primer paso para nosotros poder acercarnos más a esa mente que está ahí siempre al servicio nuestro, inclusive orientando nuestra vida más hacia lo que ellos dicen, hacia lo que ella quiere, que hacia lo que nosotros a veces pensamos. Entonces es maravilloso tener esta herramienta y como siempre, amigos, este canal siempre quiere compartir herramientas de todo tipo para que ustedes puedan tener un proceso espiritual más completo, para que se identifiquen de pronto con algunas, de pronto les gustan más unas que otras, pero aquí siempre les vamos a traer temas para su aprendizaje y para que ustedes puedan utilizar las que resuenen con ustedes, con su corazón. Así es, amigos, así que bueno, yo creo que esto es todo por hoy. Ya saben, escríbanos, nos vemos en el taller de péndulo del 7 de noviembre. Es más, bueno, si quieren déjennos su correo electrónico aquí en los comentarios si están interesados en recibir información y nosotros se las hacemos llegar directamente ahí a su email. Y bueno, Mile, muchísimas gracias por toda esta información. De verdad que eres siempre invitada. Aquí nos compartas todo lo que sabes. Y gracias a ustedes de nuevo también por invitarme y a todas las personas que nos ven. Y por supuesto, de verdad, inscríbanse que no se arrepentirán de empezar a manejar una herramienta como el péndulo. Genial, maravilloso. Bueno, besitos a todos y estamos entonces en contacto. Chao. Chao.